con noticias que tienen que ver en este caso, entre otras cosas, sobre lo que se conocía en la jornada de ayer, el índice de inflación, que superó los 2 dígitos, 12,4%, y la preocupación de qué va a pasar, ¿no? Y en realidad también se hablaba, antes de que comiences, de una cifra que no se había registrado, digamos, en 32 años. Claro, ¿Es desde así? 1992. En realidad, sí. Hay como dos partes, digamos. Era esperado que fuera de 2 dígitos. Ustedes recuerdan que el día siguiente a las elecciones el ministro de Economía debió aplicar una devaluación al tipo de cambio oficial. Es decir, no piensen en el tipo de cambio paralelo o ilegal o blue o como quieran, sino que el tipo de cambio oficial tuvo una devaluación del 22,5%, que sabíamos que iba a impactar de lleno, que se trasladó directamente a precios. ¿Qué significa esto? El impacto que ha tenido, sobre todo en alimentos, salud y equipamiento del hogar. Estos han sido los 3 rubros que más han subido. Lo preocupante es que el que más ha subido es alimentos y bebidas no alcohólicas, que en cierta manera es lo que más perjudica o es lo que más impacta sobre el sector de los que menos tienen. Entonces, este índice modifica, además de que hace 32 años que no hemos tenido ese índice, o sea que eso es como retroceder sobre una historia que ya venimos contando, pero lo que más preocupa es el impacto que puede tener en la canasta básica, en el consumo de los sectores de menores ingresos, ¿sí? Bien, tenemos una plaquita que sería muy bueno repasar a continuación, como para también entender un poco la variación de este índice y más que nada en los precios, ¿no? Lo que hablaba Gaby ponía muchísimo énfasis, que tiene que ver con no solamente la variación mensual, sino lo que se viene acumulando en el año y de manera interanual. En realidad, si nosotros miramos la placa, podemos registrar que la variación de agosto, o sea, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es la medida de la inflación, fue del 12,4%. Es decir, que ya se venía pensando que este índice iba a ser así, pero sobre todo el índice se sostiene en alimentos, y dentro de los alimentos la carne, las frutas, verduras y hortalizas de estación, y los lácteos y panificación. Esos han sido, dentro del rubro alimentos, los bienes que más han subido. Si tomamos la variación interanual, que es agosto a agosto, es del 124,4%, y hay una tercera que es desde enero del 2023 a agosto del 2023 ha subido el 80%. Entonces, el problema es que estamos frente a índices inflacionarios, independientemente de que haga 32 años que no teníamos este índice o este IPC. El problema es que ya la inflación está prendiendo luces de alerta. ¿Por qué? Porque yo siempre les explico que la inflación, más allá del aumento sostenido de los precios, lo que implica es una pérdida de valor de la moneda, ¿sí? Y esta pérdida de valor de la moneda hace que nosotros no podamos comprar la misma cantidad de bienes y servicios con el mismo monto que estábamos recibiendo en calidad de estipendio, salario, pago o retribución por el trabajo que vendemos, ¿tá? Entonces, este proceso es lo que está desencajado, podríamos decir, ¿tá? Sí. Entonces, porque inclusive se han hecho, ustedes han escuchado que desde el lunes están avisando, publicando medidas que el Ministerio de Economía tiene. El problema es que no se nota o no se percibe una planificación del control de la inflación, sino que en realidad emparchamos sobre las medidas que estamos tomando, ¿sí? Tomamos medidas para emparchar la situación inflacionaria. Bien. Ahora, hablabas de los alimentos y de esta canasta básica, y respecto a eso hizo un anuncio el actual ministro de Economía, que todos los días hay diferentes anuncios tratando un poco de paliar esta situación en general, respecto a que se devolvería, o sea, se va a devolver, en realidad es lo que anunció, el IVA a los consumidores. ¿Esto es así y de qué manera? En realidad, hay un plan o un programa que se llama programa de devolución del IVA. El programa se ha anunciado a quienes va a afectar: jubilados y pensionados,
jubilados y pensionados, asalariados que tengan 6, como máximo 6 salarios mínimos vitales y móviles, que son 708.000 pesos, que representan un ingreso de 708.000 pesos, a los monotributistas de todas las categorías, pero que no tengan otro ingreso. Bien. ¿Sí? Que solo el ingreso sea el monotributo. Y a los beneficiarios de AUH y al sector de las empleadas domésticas, que son más o menos 400.000 beneficiarios. ¿Cómo va a operar esto? Esto va a operar que primero la compra tiene que ser con tarjeta de débito, Bien. porque en realidad va a ser reintegrado ese 21% a las 48 horas de efectuado la transacción o la compra. Bien. En segundo lugar, también, o sea que tarjeta de débito, 48 horas hasta un tope de 18.000 pesos, que es más o menos una compra de 80.000 pesos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que tienen que tener, primero, tiene que haber una comunicación entre AFIP y los bancos comerciales que dé cuenta quiénes son las personas que cumplen en AFIP estas condiciones para ser beneficiarios. Lo que más claro está es jubilados, AUH, es decir, los sectores que están más registrados. El problema del empleo es que aquel empleado que no está registrado no se va a ver visto beneficiado por esta disminución del IVA. ¿Con qué se va a cubrir este gasto fiscal? Se va a cubrir con el impuesto país, que es el impuesto que se puso a la compra de dólares por aquellos que podían adquirir en la moneda extranjera porque cumplían con las condiciones que AFIP imponía. Bueno, y Gaby, también un tema de economía y política tiene que ver con ganancias, ¿no? Envió el proyecto al Congreso justamente Sergio Massa y todo indica que Juntos por el Cambio no va a votar ese proyecto, no va a acompañarlo. En realidad, el problema de acompañarlo o no acompañarlo es leer la letra chica del proyecto y estudiar efectivamente cómo se va a financiar. Porque en el caso de este impuesto, del quite del IVA, sí se sabe cómo se va a financiar. Se va a financiar con el impuesto país, que es el impuesto generado por la compra de dólares o por la compra de bienes en el extranjero. Entonces, y también se le aplicó este impuesto a las importaciones. Entonces, desde ese impuesto se van a sacar los recursos que va a costar la erogación esta. Ahora, el problema también de tomar una medida de este orden casi entre 30 y 40 días antes de las elecciones complica un poco el panorama frente a quien resulte ganador de las elecciones, porque es una ley que si el ministro que es candidato ganara las elecciones inmediatamente se haría continua y entraría en vigencia permanente esta ley. El problema es que ustedes saben, por ejemplo, que el presupuesto nacional se tiene que presentar antes del 15 de septiembre y uno de los candidatos que las encuestas lo dan en una posición expectante ha pedido que no se presente ese presupuesto, sino que se negocie o se converse ese presupuesto con los candidatos en función de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, como se diría vulgarmente. Esto es lo que yo tantas veces les recuerdo a ustedes, cómo la política y la economía están absolutamente entrelazadas. Es decir, las decisiones políticas están vinculadas estrechamente a las condiciones económicas y viceversa. Bien. Me quedó una más en el tintero, simplemente lo de la devolución del IVA. ¿A partir de cuándo se va a comenzar a aplicar? A partir de su publicación en el boletín oficial, pero ya está, es un decreto y es a partir del lunes estaría ya la aplicación hasta el 31 de diciembre que tiene vigencia. ¿Del próximo lunes o de esta semana que pasó? Del próximo lunes, Bien. del 18 de septiembre. Perfecto. Perfecto. Gabriela, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.